hay que estar preocupados por la viruela del mono. Pues muchísimas gracias, Alfonso, gracias. Sonia, es una pregunta que nos estamos haciendo ahora todos porque leemos muchas cosas y a veces es importante, por eso estamos los medios de comunicación, la televisión pública, para aclarar. Hemos invitado al que para nosotros ya es nuestra institución médica en enfermedades infecciosas, que es el doctor Javier Membrillo. Él es epidemiólogo y vicepresidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Bienvenido, ¿cómo Buenos estás, días. Javier? Encantado de estar aquí una vez más. Nos encanta que vengas porque ya hablamos de este tema y dirá la gente, ¿van a hablar otra vez? No es que vayamos a hablar otra vez de la viruela del mono. Lo que queremos es desmitificar bulos que están circulando en muchos sitios, incluso también en las redes sociales, en artículos que leemos y que nos pueden llegar a preocupar y a agobiar. Nos decía Alfonso, ¿tenemos que estar preocupados? Esa es la primera pregunta que te lanzo. No, tenemos que estar ocupados. Tenemos que entender que cuando se ha hablado de esta emergencia de salud pública de importancia internacional, no se ha dicho que venga una pandemia ni que haya riesgo de que venga una pandemia. Ha sido una llamada de ayuda a unos países en África que no tienen medios. No tenemos a día de hoy más casos en España, no tenemos ningún caso de esta nueva variante del virus y además lo más importante, está empezando a llegar la ayuda, tenemos compañeros allí en el terreno y sobre todo estamos empezando a donar cantidades importantes de vacunas. España ha anunciado que va a mandar 500.000 de vacunas al Congo. ¿Y qué está pasando allí? ¿Qué está pasando en el Congo? Pues lo que está pasando es que el virus se ha extendido mucho y que hemos mirado para otro lado, que no nos ha parecido un problema hasta que se ha hecho esta llamada de atención. Y el virus, que ya hemos hablado que se transmite por contacto piel con piel, pues ha afectado en España y en Europa, afecta sobre todo en relaciones a través del sexo, sobre todo en gays, bisexuales, hombres que tienen sexo con hombres, pero en todo tipo de prácticas sexuales. Y allí, como se transmite por contacto, pues se está transmitiendo entre niños. Y el virus ha cambiado. O sea, el virus, de hecho, ahora... otra de las preguntas que yo quería hacerte, para no generar esa estigmatización con un nombre que es la viruela del mono, pues ahora se va a llamar virus Mpox. Hemos cambiado la nomenclatura para no generar ese odio a los primatas que no tienen por la culpa. Pues te cuento, yo os cuento. Tenemos un poco de lío, ¿no? Porque en inglés hablábamos de monkeypox virus. Esto se cambió en 2022 por la OMS a Mpox porque el término monkey en algunos lugares del mundo puede ser un poco, pues sienta mal una enfermedad, por ejemplo en Estados Unidos, que un importante porcentaje de los pacientes eran afroamericanos, hablar del virus del mono, y luego da lugar a comentarios y a desinformación y a mentiras que se transmiten y que son ofensivas en redes sociales. En España tenemos un poco de lío, porque seguimos hablando de viruela del mono, pero nuestros hermanos latinoamericanos hablan de viruela símica, otros se han cambiado a Mpox, y precisamente para solucionar este tema, desde nuestra sociedad nos hemos posicionado tan recientemente como este viernes, como con todas las sociedades de infectología latinoamericanas y de microbiología, proponiendo que empecemos, si en inglés hablamos de Mpox, que pox es viruela, pues que empecemos a hablar en España y en español de viruela M, que sería una equivalencia y que quita todo ese utilizamos lío. Ahora viruela M. Sí. Y desde hoy, además, que está reciente, calentito, que ha salido, ¿verdad?, de la asociación, la habéis acordado de manera unánime, la viruela M. Esa viruela M ha mutado, ya la palabra mutación a nosotros ya nos es hasta familiar, porque claro, con el COVID pues no teníamos ni idea de que los virus mutaban de esa forma, pero ahora somos casi todos, que yo creo que de ahí vienen muchísimas dudas, todos nos pensamos que somos inmunólogos, que somos infectólogos y todas las especialidades. Venga, ¿Ha mutado, ha cambiado? Vamos a hablar un poco de diferencias. Con el COVID lo que pasa es que muta, pues la gripe muta todos los años, lo sabemos, por eso nos vacunamos todos los años. El COVID, casi cada 3 meses tenemos una variante nueva y suele sustituir a la anterior. Esto hace muy difícil el organizar la vacunación, los tratamientos, etcétera. Y con viruela M lo que ha pasado es que ha aparecido una mutación de una variante, pero que no ha desplazado, que está de momento solamente en estos países de África, sobre todo en República Democrática del Congo, pero en España no estamos viendo más casos, y los casos que estamos viendo son por la misma variante y que ya lleva circulando desde 2022. O sea, que seguimos con la misma variante desde hace 2 años. Sí. Aquí no hay ningún caso de esa nueva variante. No. De momento, eso es uno de los primeros bulos que tenemos que desmentir, porque sí que se ha publicado en algunos sitios que hay casos en España de esa nueva variante. No hay ningún caso en España. También se ha escuchado decir, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ordena a los gobiernos prepararse para mega, entre comillas lo pongo, confinamientos debido a la cepa mortal de la viruela del simio. Esto lo hemos leído. Pues no es verdad.
Ya, yo creo que lo acabamos de decir. La Organización Mundial de la Salud lo que ha declarado es: tenemos un problema que excede a un país, que excede las fronteras de un país y para el que necesitamos acciones internacionales. Lo que quería sobre todo OMS es lo que estamos haciendo, que los países occidentales con más medios y con stock de vacunas empecemos a ayudar y los estamos enviando, pero no hay ninguna probabilidad ni ninguna previsión de que nadie esté pensando ni ahora en el futuro en ningún tipo de confinamiento, ni de mascarillas, ni de prohibición de nada en España. O sea, eso no está contemplando en ningún sitio. Categóricamente no. Pues eso nos relaja bastante, Javier, bastante. Antes hablabas de las formas de contagio. Leemos, se publica en muchos medios también que hay muchísimos niños afectados en el Congo, sobre todo niños menores de 12 meses. También hay un porcentaje alto de niños menores de 15 años que están incluso ingresados, hospitalizados. Evidentemente, si antes estábamos diciendo que en un principio este tipo de virus se está transmitiendo por vía sexual, ¿qué está pasando en los niños? ¿Por qué hay ese contagio en los niños? Vale, de verdad, la respuesta corta es: todavía no lo sabemos. Es difícil llegar a la información. Ahora tengo mucho contacto con un compañero español, Luis Flores, que está en la epidemia. Sí, precisamente leía un artículo de Luis Flores. Sí, que ha salido en El Mundo, me parece. Sí, ayer. La Razón. Pues Luis está en La Razón, está allí en todo el centro investigando. Y la respuesta corta es que no se sabe. Sabemos cómo es el virus. El virus se contagia igual que se contagiaba, por el contacto piel con piel, a veces por gotas como el COVID, pero muy difícil. Entonces, lo más probable es que está habiendo ese contagio piel por piel en, por ejemplo, el recién nacido se contagia de la madre, no tiene acceso a un hospital, no hay una conciencia del lavado de manos y de las medidas estándar de higiene, y los niños, pues cuando están juntos 10 jugando en una guardería, exacto, y si allí no tienes claro que si tiene esas lesiones en la piel lo tienes que sacar de la guardería, pues acaban contagiando los 10. ¿Podría ser que esta nueva variante sea algo más transmisible por gotas y eso está influyendo en lo que está pasando con los niños? No lo sabemos, podría ser. Podría ser. Pero desde luego a años luz del COVID, insisto, no estamos hablando de algo por el que yo me vaya... No tiene nada que ver la forma de transmitirse, ni muchísimo menos. No me voy a contagiar en el autobús, en el transporte público, ni nadie me va a mandar ponerme una mascarilla obligatoria. Ya, y seguimos, como el COVID también tiene relación con otro de los bulos que circulan. La viruela M, que es como la vamos a llamar, quédense con el nombre, viruela M, es un efecto secundario de la vacuna contra el COVID. Porque como ahora acusamos a las vacunas de todo lo que pasa... Pues fíjate que donde menos han conseguido vacunarse del COVID-19 ha sido en países africanos con poco acceso al sistema sanitario. Con lo cual, si fuese así... No habría tantos casos. No hay ninguna relación científica, pero muchas veces yo de verdad, para el público, si ustedes dudan de lo que yo les estoy diciendo o de lo que los científicos les estamos diciendo, muchas veces apliquemos el sentido común. El sentido común es: ¿dónde se ha vacunado más la gente del COVID? No es donde está ocurriendo esto. ¿Y por qué se ha generado tanto odio hacia las vacunas? Aquí en España, pues en nuestro país. Yo creo que se ha mezclado todo, ¿no? Hay un porcentaje de la población, se ha generado... Es que el tema de las redes sociales... Yo sigo escuchando, es que era imposible que esas vacunas fueran eficaces porque se hicieron en un tiempo récord. O sea, sigue circulando esa información. Y si no las hubiésemos tenido, hubiesen tardado más, habríamos dicho que porque no se ha hecho un esfuerzo por los gobiernos y las farmacéuticas para tenerlas antes. Hoy en día las redes sociales nos permiten estar al día de todo rápidamente, pero tenemos que entender que toda la información no es igual. Y hay veces que hay desinformación por gente que no entiende las cosas y lo hace sin mala intención, a veces por gente que lo hace con mala intención, incluso en algunos casos, como ya sabemos, gobiernos y entidades interesadas en transmitir información, y a veces hay gente que simplemente está un poco desubicada y tiene a lo mejor algún problema mental que expresa por una red en la que el tuit que ponga el director de la Organización Mundial de la Salud tiene la misma longitud y el mismo acceso que el que ponga cualquiera desde su casa. Claro, pero Javier, el COVID nos comió. O sea, el COVID nos comió. O sea, estábamos aquí sentados hablando de no pasa nada y a la semana siguiente, es que parece que estoy viendo la imagen, estábamos todos yéndonos a nuestra casa. Vamos, de hecho nosotros cerramos y nos tuvimos que subir a informativo porque había que informar, contar y escuchamos a Pedro Sánchez con ese confinamiento. Entonces, es normal, yo creo, que la sensibilidad que hay haga que cualquier cosa ya nos parezca que hasta que nos están mintiendo. Por supuesto, es normal y lo entiendo. Y además tengo información de primera mano porque tengo un familiar muy cercano que defiende todas estas teorías y me los manda en el chat familiar un par de veces a la semana. Es normal, lo que tenemos que hacer es... tenemos a uno de esos en el chat. Pero lo que tenemos que hacer es informarnos y además incluso cuando duden de mí, de verdad, apliquen el sentido común. Y el sentido común es que no tiene sentido decir que esto tenga que ver con una vacuna que precisamente donde no se ha puesto ha sido en África. Lo que está claro es que, y creo que eso lo hemos visto también,
aquí con el COVID es que si nosotros, que se está haciendo así, mandamos vacunas a África, si esos niños de menos de 12 meses, de menos de 15 años que están hospitalizados, todo ese porcentaje amplio de la población que ha sido contagiada por la viruela M es vacunada, eso va a hacer que ese virus no se propague al resto del mundo. Aquí hemos visto que las vacunas permitieron que pudiéramos volver a salir de nuestras casas. Si no, todavía a lo mejor seguíamos confinados o a saber. O sea que hasta ahí creo que todos deberíamos de estar de acuerdo. Efectivamente. Y esa es la realidad. Por ejemplo, hablábamos de esas vías de transmisión. También tenemos que dejar de estigmatizar a las parejas homosexuales, porque parece que ahora solo ellos pueden tener la viruela M. Y a mí me parece que eso es injusto. Sí, totalmente. A ver, hay que decir, tenemos que explicar que el 97% de los casos en España han tenido relación con homosexuales. Pero eso no quiere decir que el virus solo se transmita así o que el virus tenga una predilección para hacerlo así. Simplemente ha sido una cosa epidemiológica, digamos. Ha circulado en un colectivo como está circulando en esta variante en África, en personas que ejercen la prostitución, heterosexuales, en mujeres que ejercen la prostitución y sus clientes hombres. Y no hay ningún motivo ni para una cosa ni para la otra. El contagio es sobre todo, insisto, porque durante el sexo estoy desnudo y estoy tocando la piel de la otra persona. Y eso puede ocurrir en cualquier práctica sexual. En cualquier, heteros, homosexuales, todo tipo de relación sexual puede ser causa de un contagio, evidentemente. Y sin sexo. Y sin sexo. Que no tenemos que pensar que el hecho de que haya niños en África, que he leído barbaridades al respecto, tenga relación con pederastia. Con una violación, con pederastia. Porque totalmente. es que he visto hasta hilado la enfermedad de los homosexuales, los niños y el sexo, acabando diciendo una barbaridad que es que no se sostiene por ninguna parte. Que no se puede permitir tampoco. Que hace daño a muchas personas en España que se sienten dolidas porque se les identifique con algo que no está ocurriendo. Se les identifica y encima como que se les aísla y se les aparta. O sea, no se puede permitir esas afirmaciones. He leído una cuenta con decenas de miles de seguidores en Twitter X diciendo que teníamos que hacer un pasaporte de viruela del mono como el del COVID. ¿Por qué? Y un pasaporte VIH y que teníamos que estar protegidos de que los gays que tenían VIH, si se estaban contagiando más de viruela del mono, que yo tenía que protegerme y que igual que a mí me hacían ponerme una mascarilla para no contagiar al otro, que no me contagie el gay de la viruela. Hasta ese punto de barbaridades que no tienen ningún sentido y que no sostienen un análisis lógico para el que no hay que haber estudiado medicina. Y eso está generando una homofobia absoluta y un odio que no podemos permitir. O sea, porque esto no es así. Y de verdad, tenemos aquí a un experto, vuelvo a repetir ese cargo, que me gusta a mí decirlo, el doctor Javier Membrillo está en la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, que desde aquí también reclamamos más profesionales y también microbiología clínica, que no se enfaden, ¿verdad? Nuestros compañeros, nuestros compañeros de la otra mitad. Pero es verdad, son necesarios más expertos en enfermedades infecciosas porque son ellos los que conocen y controlan cómo se comportan los virus. Y ustedes dirán, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Bueno, Luis Flores decía en su artículo que la causa es que se come carne de la selva. Eso es la causa de... Yo siempre que alguien va a viajar a un país de África de selva, ayer veía a dos personas que me pedían consejo antes de hacer un viaje a Guinea Ecuatorial, eso hay que decirlo siempre, en la selva estas enfermedades originalmente eran zoonosis, o sea, su reservorio está en un animal y por el contacto o por comerlo, por tocar el mono u otros animales te puedes contagiar y hay que tener cuidado, pero eso era el origen, ese era el origen. Y ese ha sido el origen también del ébola, del Marburgo, de muchas enfermedades. Y es que nos tenemos que dar cuenta, y al final acaban saltando, hace 10 años el ébola, ahora esto, nos tenemos que dar cuenta que desde luego, en un continente tan densamente poblado, con tan poquísimo acceso a lo más básico de medicación, de que te vacunen, de poder acceder a un médico cuando estás enfermo, si dejamos eso ahí abandonado, tenemos un caldo de cultivo perfecto para que cada vez más estemos, pues eso, me vais a tener que poner en plantilla. Totalmente, no, es que ya te queremos con nosotros. Conclusiones de este bulo que estamos contando. Evidentemente, no podemos volver la mirada como si esos países, los niños de África, que los vemos en la tele y voy a cambiar de canal, esto es siempre lo mismo. No podemos volver la mirada, porque lo que está pasando en África puede pasar aquí si no se toman las medidas. Es decir, que le decía Luis Flores también, en la situación que está viendo en los hospitales, que no tienen ni luz, tú que estás en contacto con él, no se puede permitir. O sea, es que estamos hablando de que no tiene luz. Discutí antes de ayer con Luis en Twitter, ¿no? Porque esta variante antes se decía que tenía una mortalidad del 10%.
y ahora parece que de lo que él está viendo allí, está viendo una mortalidad del 1% aproximadamente. Y él decía, pues parece que esta mutación es menos grave. Y yo le decía que pensaba que no, y yo pienso que no. No lo sé, es una hipótesis. Yo lo que pienso es que antes de 2024... el 90% de las personas que no estaban muy malas ni llegaban al médico porque no podían, o se morían en su pueblo ni se enteraban. Y solo han llegado a los hospitales de tratamiento los graves. Y eso ha hecho que solo estuviésemos viendo la punta del iceberg, que es las enfermedades infecciosas en zonas como el África subsahariana, que la verdad que es una pena. Si no lo hacemos por humanidad, por lo menos aunque sea por egoísmo. Exactamente, para que no muy bien dicha esa frase, porque como ya parece que la humanidad nos da lo mismo, pues perdóname, que es que eso nos puede llegar a nosotros, o sea que egoístamente vamos a evitar que esto pase. Y eso es una acción de todos, ¿eh? Sí. Eso no solamente es una acción, por supuesto, de los gobiernos, que son los que finalmente tienen que tomar decisiones, de los equipos médicos y científicos, también de todos nosotros, es decir, que todos tenemos que implicarnos en esa comunidad. Por supuesto. Y por cierto, voy a aprovechar para hacer el inciso. Luis Flores, su cuenta de Twitter es @Flores en el Congo, y si alguien quiere hacer donaciones a su ONG, me encanta que lo digas, me encanta que lo digas. Yo no había leído nada sobre él y esta mañana estaba mi compañero Alfonso diciendo, ¿por qué estás con los ojos así abiertos? Digo, es que estoy enterándome porque lo cuenta fenomenal, lo cuenta muy bien lo que está viviendo allí. Todos deberíamos de tener más información y menos desinformación. Hay otro de los bulos que también creo que deben ustedes saber. Dicen, lo que nos venden como viruela del mono es en la mayoría de los casos el llamado herpes zóster. Ahora estamos mezclando, eso también lo he oído yo, ¿eh? Bueno, vale. Vamos con el herpes. No tiene que ver, las lesiones son totalmente distintas. Tenemos publicada y se acaba de actualizar una guía de diagnóstico visual de las lesiones de la viruela del mono, porque lo publicamos en 2022, lo acabamos de actualizar. Está orientada a médicos, si alguien quiere verlo, está en el Ministerio de Sanidad. Aviso, es un poco desagradable porque son lesiones en la piel, lesiones en genitales, pero no tiene nada que ver lo que te sale en la piel cuando tienes una culebrilla, un herpes zóster, de lo que te sale cuando tienes una viruela M. Las lesiones son totalmente distintas. Yo en estos 2 años que llevamos viendo la enfermedad en España he dudado en un caso de todos los que he visto. En uno, o sea que no tiene nada que ver, porque es distinto. Ni tenemos que pensar que porque hayas tenido el herpes zóster puedes ser más sensible a tener la viruela M. Absolutamente no. Claro, pero luego todo esto se relaciona con el otro bulo de las vacunas, que resulta que ahora parece que hay más herpes zóster por las vacunas del COVID. Que te quiero decir que todos los bulos los interrelacionan. No, tampoco no. No tiene nada que ver. Nos hemos empezado a vacunar, hemos vacunado a casi toda la humanidad donde se ha llegado a principios de 2021, y esto ha aparecido claramente relacionado en casi todos los casos con el sexo en verano de 2022. Aparece un efecto secundario 1 año y medio después a la vez en todos los países, pero luego aparece 4 años después en los países que no se han vacunado de repente. No tiene sentido. Y si no tiene sentido, de verdad, señoras, caballeros, pues será que no es verdad. Será que no es verdad. Además, curiosamente, yo recuerdo un caso de una persona que tuvo un herpes zóster, que estaba empezando esa culebrilla en pleno proceso de vacunación, y la vacuna hizo que esa acción del herpes fuera menor. O sea, ese caso... La vacuna del COVID. De la propia vacuna del COVID. Además, comprobado médicamente. Por las circunstancias que fueran, a lo mejor el sistema inmunológico se activó en ese momento y mitigó los efectos de ese herpes zóster, curiosamente. Puede ser. El sistema inmunológico nunca sabemos cómo reacciona. ¿A que sí? Es el hay más que investigar estudiado, más. pero es el que hay que investigar más. Hacen falta más expertos en enfermedades infecciosas. Mucha gente dice, hay que activar ya protocolos en los aeropuertos. ¿Tú qué opinas? Bueno, lo primero es recordar, ¿vale?, que ahí tengo obligación a ese respecto, que estoy aquí en nombre de SEIN y no por mi cargo en un ministerio de España. Pues yo no sé muy bien si alguien se contagia teniendo relaciones y tiene las lesiones en el pubis, ¿qué vamos a hacer en los aeropuertos? Es muy buena. Y no se me ocurren muchos chistes, no voy a hacer ninguno, ya se los han imaginado ustedes, ya te los has imaginado tú. Vamos a ver, en los aeropuertos hay que hacer controles en general de que si alguien, pues evidentemente, si alguien viene del Congo y tiene fiebre, pues hay que hacer y se hacen controles, y tenemos personal de sanidad exterior y de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están para ello. Pero desde luego, con esa medida, porque además puedes coger un enlace con no sé dónde y luego acabas viniendo aquí desde Italia. Entonces, esa medida siempre va a ser imperfecta. Si de verdad queremos que un virus no llegue a España, hay que ir al origen y controlarlo. Y en este caso no es como en 2020. La vacuna está almacenada y lo que tenemos que conseguir esa es la gran vacunar a la gente. Yo creo que esa es la gran diferencia, y yo creo que lo que también hace que tengamos que estar más tranquilos. Con el COVID no teníamos vacunas. O sea, no sabíamos por dónde empezar, así de claro. No sabíamos por dónde empezar. Era un virus nuevo.
exactamente un virus nuevo, desconocido, desconocíamos hasta sus síntomas, cuando llegaban a los hospitales los médicos no sabían realmente cómo reaccionaba cada ser humano, pero sin embargo esto es un virus que ya viene de atrás, que la viruela, de hecho el 80% de las personas vacunadas con viruela no van a tener este virus, eso también es importante. Correcto, ahí o sea, no podemos garantizar cuánto en series salen distintos datos de distintos países, durante cuánto tiempo, pero la gente que se vacunó de viruela antes de los 80 tiene protección y tiene bastante protección. Hay que recordar también aquí que volvemos a lo mismo. Dejamos de vacunar de viruela porque el virus de la viruela clásica se erradicó. Exacto. Pero, y hemos seguido viendo, eso es la misma vacuna que la que nos protege de viruela M. Llevamos décadas viendo un goteo de casos en Nigeria, en otros países africanos, entonces no era el Congo, sobre todo Nigeria, de viruela del mono, entonces llamada, y no hemos hecho nada. Y al final acaba mutando y acaba llegando a todo el mundo. Y seguimos sin hacer nada allí. Y al final, 2 años después, en el país de al lado, con perdón, pero el país, es que la República Democrática del Congo es un continente casi. Aparece y entonces no hacemos nada. Y 6 meses después, la OMS hace una llamada de humanidad. Por favor, vamos a ayudar a todo el mundo. Y entonces decimos, esto es que nos están montando aquí una conspiración con las vacunas de... Pues, señores, yo no sé ya qué más podemos hacer. Pero a lo mejor teníamos que haberlo hecho antes. Totalmente, totalmente. Dice el dicho que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena y parece que esto lo vemos nuestro propio ombligo cuando lo tenemos cerca, pero si hubiéramos hecho antes más cosas, seguramente que a todos, en todo, nos iría mejor. No miremos de lado a los países subdesarrollados en vías de desarrollo, que en cualquier momento todos podemos estar en su mismo lugar. Yo creo que ese es el mensaje que lanzamos hoy, que por favor, que estamos más cerca que nunca, que ahora todo el mundo está, estamos en una globalización absoluta. Entonces, no perdamos de vista que el Congo no está tan lejos como nos pensamos. Gracias, de verdad, es un placer tenerte en el programa y gracias por habernos permitido que esas dudas que están ahí se queden claras, porque si hay algo que te caracteriza es tu claridad. Doctor Javier Membrillo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Epidemiólogo, como ustedes saben, y vicepresidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, una entidad absoluta para acabar con esos bulos que están circulando. Un abrazo enorme.